queda México. México, bueno, como sabéis, es un concurso en el que ha habido dos ganadores y bueno, ya lo veréis después, pero nos da mucho gusto que los acercamientos hayan sido absolutamente diferentes y complementarios en este caso. Voy a hacer una brevísima introducción de 2 minutos antes de que ellos expliquen sus proyectos. Chimalhuacán. Este proyecto tiene un especial encanto histórico porque, bueno, lo que veis aquí, ¿no? Esta pequeña cresta es el cerro del Chimalhuachi y lo que veis al fondo es pues lo que queda, ¿no? Y este pequeño lago ya muy artificial, pues es lo que queda del lago de Texcoco, en cuyo centro, que era mucho más grande de lo que veis ahí, en cuyo centro estaba pues la gran Tenochtitlán, ¿no? La capital del Imperio Azteca. Entonces, Chimalhuacán era uno de los señoríos de la región del lago y tuvo pues un gran auge, ¿no? a nivel económico y a nivel militar. Lo importante fue para nosotros en este proyecto es que por su propia característica, porque Chimalhuacán tiene un origen también que se refiere mucho a lo que se generó en la ribera del lago. Lo que se ve aquí son 3 tipos de trama urbana muy diferenciados y que son a su vez lo que nos ha permitido plantear unas bases de concurso que entendíamos eran abiertas para generar una nueva red de infraestructuras que aportara algo a nivel de cohesión social. Lo que se ve muy claro es esta pequeña mancha de alrededor, es el antiguo asentamiento de Chimalhuacán, y luego, tanto hacia arriba, en la parte del cerro, como hacia abajo, como hacia el lago, se superpusieron a lo largo del tiempo pues 2 tramas completamente diferentes. Ambas pues en un esquema de invasión, básicamente de invasión política, y especialmente delicada porque por 2 cuestiones muy específicas. La trama que está invadida alrededor o en las faldas del Chimalhuachi pues tiene pendientes muy fuertes con una emergencia constante de deslaves y de derrumbes. Y luego la trama, la última corona, que está en una parte mucho más plana, en la zona de secada, pues tiene otro tipo de emergencias también de nivel antrópico muy delicadas, pero ya más relacionadas con los 8, me parece que son los vertederos de basura de la Ciudad de México que rodean todo el municipio. Y con un tema añadido, y es que los vientos son del norte, con lo cual todos los vertidos de estos desechos pues acaban todos en el aire de Chimalhuacán, en el aire y en el agua de Chimalhuacán. Hay un tema especialmente delicado, y es que cuando durante la colonia se decidió desecar el lago, se planteó ya la traza de 2 infraestructuras muy importantes que tienen que ver con la canalización de esas aguas que quedaban. Y lo que se consiguió al final pues, fue constreñir el crecimiento de Chimalhuacán de una manera, pues en aquel momento, absolutamente fuera de cualquier tipo de planeamiento o de cualquier tipo de intervención que tuviera unas vistas a mediano o largo plazo, ¿no? Y esto ha causado pues, grandes problemas que son ya de alguna manera los que pretendíamos en las bases poner sobre la mesa. Lo que hicimos, sabiendo que no debería ser vinculante, fue proponer una franja a partir de la cima del cerro y hasta el lago Nabor Carrillo, que es el que veis ahí, que atravesara, por una de las vías principales, que atravesara las 3 tramas urbanas. Y plantear de alguna manera que ese eje virtual, que después cualquiera de los concursantes podía saltárselo, ¿no? Como quisiera, pero era una manera de acercar a la complejidad de la trama. Y bueno, entendemos con lo que hemos visto en las propuestas que se ha respetado de alguna manera, pero siempre con salvedades que lo único que han hecho es enriquecer la propuesta, ¿no? ¿Y qué cosas les podría abordar más a nivel? La complejidad política y social de este sitio es especialmente delicada porque esto como no es un tema de emergencia natural, aunque está relacionado, pero aquí la emergencia cotidiana del día a día es la relación social que hay entre la gente de Chimalhuacán. ¿Por qué?
Un ejemplo que lo deja claro es que el año pasado murieron 26 personas solamente en conflictos que tenían que ver con la ocupación del territorio. ¿Por qué? Porque esto funciona muy claro, y ahora que estamos platicando con la gente de Chile, y que también han estado en México, es que hay un tema político en el que la gente de las rancherías, llevados siempre por facciones políticas, lo que hacen es reunir a un grupo de gente, 200, 300 familias, y les dicen: tenemos un terreno en Chimalhuacán. Se instalan en 16 horas y de noche normalmente se instalan y montan una ciudad pues autoconstruida. Y a partir de ahí, claro, o sea, entra la policía. Al otro día siempre queda parte de estas familias, pero pues en el Inter ya ha habido un nivel de violencia importante. Entonces, pues hay asociaciones vecinales que más bien son bandas, que realmente son las que mandan en Chimalhuacán y son las que dictan las reglas de cómo se debe ocupar el territorio. Están coludidos o muy cerca del gobierno municipal y bueno, esto hay que saber lidiar con ello, ¿no? Entonces, en México lo que tenemos de enorme ventaja es que hay un grupo de gente de OPTA que llevan años trabajando aquí. De hecho, este emplazamiento se escogió básicamente porque entre la Universidad Iberoamericana y asociaciones vecinales llevaban al menos 8 años trabajando en proyectos en la zona, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que tiene mucho recorrido. Las dos propuestas ganadoras tienen, y por eso se han escogido, un recorrido importante en cuanto a gestión de su propia propuesta, y entendemos que esto no ha hecho sino empezar aquí, ¿no? Pero creo que ha empezado bien. Entendemos, y la gente de México a nivel local, la respuesta al concurso y a lo que han visto es muy positiva, y pues creemos que como comienzo está muy bien. Entonces, bueno, los voy a dejar ahí con los dos equipos y luego habrá oportunidades de comentar. Vamos a ver si empezamos con el de... Sí, vamos a ver, no sé qué echamos a pasar. No, sí, te empezamos. Alberto, sí, ¿nos oyes? Bueno, pues... Tienes que seguir hablando hasta que vuelvas. Sí, vale. Pues vale, así no somos los últimos. Pues bueno, como os he explicado, el caso de Chimalhuacán es un lugar, un municipio muy grande, un cambio de escala respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Es una ciudad que en las últimas décadas ha sufrido un crecimiento muy grande, muy importante, hasta el nivel de, ahora creo que tiene más de 600.000 habitantes. Entonces, ya la escala del municipio en sí nos aporta una problemática a una visión territorial difícil de detallar con proyectos concretos, sino que hemos tenido un poco la visión estratégica de cómo afrontar un territorio con estos serios problemas, pues que ha supuesto este crecimiento descontrolado, informal y ilegal, ¿no? De alguna manera, lo que ha significado pues barrios enteros, unidades vecinales enteras, pues con falta de suministros básicos, servicios, infraestructuras, problemas, pues como se ve, ¿no? De falta de pavimentación, con inundaciones constantes, en las zonas del cerro, como os ponía Eric, pues con deslaves, con riesgos de desbordamientos de las escorrentías, etc., ¿no? Lo que comporta un territorio complejo por el descontrol y la ilegalidad de los asentamientos, como esta poca falta de control, ¿no? en el crecimiento que se ve descontrolado por la municipalidad. Entonces, Chimalhuacán, bueno, para situarnos un poco, que he oído que se ha preguntado por aquí un poco, ¿no? Chimalhuacán se sitúa al este de Ciudad de México, y tan solo a menos de 9 kilómetros del aeropuerto internacional de México, lo que significa que de hecho está en una posición bastante privilegiada
teniendo en cuenta estas conexiones con el territorio, ¿no? Muy cerca del aeropuerto, al límite con el territorio natural que se extiende al este de la metrópolis mexicana, y entonces limitada por lo que hemos dicho, ¿no? el cerro Chimalhuachi y el lago Navalcarrillo, que es este lago que queda reminiscente de lo que había sido la mancha del lago Texcoco, ahora desecado y con una apariencia de desierto, básicamente, ¿no? Con lo cual es un límite muy áspero, un límite sesgado con la ciudad, en la cual pues ya hay soluciones que el planeamiento vigente o el plan de desarrollo vigente tienen en cuenta. Entonces nuestra postura un poco es no tanto mostrar una ordenación general, sino intentar integrarnos o acoplarnos al plan de desarrollo actual. La ciudad de Chimalhuacán tiene un plan de desarrollo que se ha ido desarrollando en los últimos 6 o 7 años con todo un listado de problemáticas y todo un listado de soluciones. Entonces nos queríamos, más que intervenir en paralelo a este plan, lo que queríamos es intentar ver qué capa podemos superponer a este plan para que nos podamos sumar a lo que está pasando y dar otras respuestas o otra calidad a todas las soluciones o recursos que se están planteando. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de inicio, ¿no? ¿A qué mecanismo queremos recurrir para intentar solventar estos problemas de falta de infraestructuras y servicios básicos, a esta falta de equipamientos y espacio público, espacio libre de la ciudad? Pues a través del espacio público. Nos parecía que mirando el espacio público, ¿qué es el espacio público? ¿Qué puede llegar a ser en una ciudad así? ¿Qué problemas podemos ayudar a solventar o al menos complementar con las directrices actuales de los planes? Entonces, un poco lo que hay detrás de nuestra investigación es qué clase de espacio público necesita la ciudad, ¿no? Nuestro hilo conductor nos sugirió este mural de Diego Rivera, un mural bastante conocido, muy extenso, muy grande, que pintó para el Hotel del Prado, donde aparecen una serie de personajes históricos de distintas clases sociales en un lugar concreto bastante simbólico y referente de Ciudad de México, que es la Alameda Central. Nos pareció muy sugerente esta capacidad que tiene Diego Rivera de hacer este collage de personajes tanto históricos de diferentes épocas como de diferentes actividades, esta visión en conjunto de lo que puede llegar a ser un espacio público, ¿no? de este lugar de encuentro en un lugar que simbolice algo para esta población, ¿no? Algo que no pasa en la actualidad, ya que las clases sociales están muy separadas. La Alameda Central, por ejemplo, aunque él la pintó con clases altas y bajas, era un lugar para las clases privilegiadas, ¿no? Entonces, este sueño que pretende mostrar Rivera es lo que nos sugirió crear nuestro propio sueño, ¿no? Un sueño donde el espacio público pudiera ser ese lugar de reencuentro y que a la vez nos pudiera solucionar problemas reales como los que tiene Chimalhuacán, de falta de suministros, etcétera, etcétera. Entonces hicimos este collage un poco a modo de ensoñación, ¿no? De qué podría ser este lugar, quizá fuera de contexto, pero simbólico para toda la ciudad, y que se generara una red de estos espacios públicos, estas plazas al final, que fueran definiendo una secuencia o un sistema de espacios públicos que fueran los centros neurálgicos de cada unidad vecinal. Entonces, bueno, nos gustó la idea de un poco de irnos a unos cuantos ejemplos de lo que quiere decir el espacio público ligado a solventar problemas estructurales de la ciudad.
Y un caso paradigmático y muy clásico pues, son las plazas de Venecia, ¿no? Que forman parte ya del subconsciente de cualquier persona que viaja por Venecia. Puede leer este sistema de pequeñas plazas que no son más que lugares que conforman una unidad vecinal, y en ese espacio de acceso a las diferentes viviendas se conforma un patio público que es el lugar de recogida de aguas de lluvia. O sea, básicamente los campi, ¿no? Cada campo veneciano es el lugar donde la lluvia filtrada, con todo este sistema de filtraje de agua, se almacenaba en un pozo que aportaba el agua potable a la ciudad, al conjunto vecinal alrededor de este pozo. Al menos creo que hace poco más de 50 años aún el agua potable se consumía de estos pozos por falta de suministros que venían de tierra firme. Y además la dimensión de las plazas, de cada plaza, no solo aportaba una morfología especial del espacio público de Venecia, sino que la dimensión de la plaza otorga el número de viviendas y de habitantes que se pueden albergar o vivir a su alrededor. Es decir, una plaza pequeña, debido a que no puede filtrar mucha agua de lluvia, tendrá poca densidad residencial. En cambio, una plaza grande podrá filtrar más agua y dar suministro de agua potable a más cantidad de gente. Otro caso pues, muy paradigmático es la Plaza de Siena, un espacio representativo que también su tratamiento en la plaza ha sido solucionado con esta capacidad que tiene de recolectar todo el agua de lluvia en un solo punto, ¿no? Este abanico de plaza no es más que una recolección del agua hacia un solo punto, marcando un eje con la fuente, etc. Pero queríamos marcar un poco esta capacidad de lo que es el espacio público, más funciones infraestructurales que son capaces de generar una urbanidad en su entorno y solventar los problemas reales que tiene una ciudad que gira en torno de estas necesidades, ¿no? Enfocados mucho ya en el tema del agua, ya que Chimalhuacán tiene una problemática bastante extensa con la falta de recursos hidráulicos. Y dos ejemplos contemporáneos, un poco hacer una visión muy amplia y general, ¿no? Pero este ejemplo de Mateo Arquitectos, que viene a ser lo mismo que Siena, ¿no? Con los pendientes de la plaza, en un punto central, pues se recolecta el agua de lluvia, que en épocas de lluvia pues aparece un lago, en épocas de verano, la escasez de lluvia, pues queda una plaza seca, ¿no? Pero este concepto de la plaza como soporte infraestructural para la ciudad, y que además hoy en día ya se está convirtiendo no solo en el suelo de la ciudad, sino que ya son cubiertas, porque parecen lugares subterráneos, como en este caso pues parkings, metros, conexiones de movilidad, etc. Pues la complejidad que supone hacer una plaza como espacio público infraestructural incorpora este grosor de soluciones, ¿no? Que tienen muchas capas de trabajo. Y este último ejemplo de Stephen Hall, queríamos destacar un poco el espacio público nacido desde la promoción privada. O sea, ya empezamos a pensar ya que el espacio público puede nacer desde el propio desarrollo de un complejo edificado, donde los edificios y el espacio público ya son un solo ente, más que el espacio público sea un vacío, es ese lugar construido con los edificios, y ya empieza a haber una complejidad mucho mayor, ya que el espacio público penetra, ¿no? Por dentro de los edificios, formando pues que ya no solo está en la planta baja o en la planta primera, sino que puede estar dentro de los edificios, por encima, circulaciones internas de los edificios,
Y creemos que esta participación privada con el espacio público enriquece mucho lo que él llama microurbanismos, ¿no? Esta capacidad de insertar partes urbanas de la ciudad dentro de un edificio o de un desarrollo privado. Entonces, para nosotros, ¿cómo definimos nuestra propuesta a través de esta visión general de lo que creemos que puede ser el espacio público en Chimalhuacán? Pues es esta visión de crear espacio público a través de una plaza que sea soporte de una nueva infraestructura. Insertar o pensar en unos dispositivos, unos mecanismos que conllevan ya todo este grosor del que hemos hablado. Filtración de aguas, incluso tratamiento de aguas y generación de un espacio público donde después poder edificar encima. Entonces, lo llamamos núcleo infraestructural, un poco como dispositivo conceptual donde con los parámetros que hemos hablado podríamos ir insertando en los lugares, bien sean de riesgos o bien sean por la necesidad de infraestructura o servicios en la ciudad, podríamos implantar uno de estos núcleos infraestructurales y dar solución a estas decadencias de la ciudad de Chimalhuacán. Posiblemente desarrollable como en dos fases. Una primera fase o etapas de construcción, digamos. Una primera etapa es la de crear este soporte infraestructural. Poner los drenajes, el saneamiento, poner los suministros básicos, hacer una buena recolección del agua de lluvia, poder almacenarla, incluso tratarla para que esta agua de lluvia sea potable y volverla a consumir como un primer estrato. La organización y la pavimentación de este soporte que ahora llamamos plaza, y a partir de aquí, de esta primera etapa de construcción de un soporte, ya podemos empezar a edificar y a gestionar la urbanidad que puede tener, como es pensar entonces ya con la movilidad, el transporte, introducir elementos de reciclaje o recolección de residuos, pensar en nuevos equipamientos que pueden albergar y conformar la forma de este espacio, introducir las nuevas viviendas, nuevas tipologías de viviendas relacionadas con la plaza, etc. Entonces, la manera en que se puede implementar cada núcleo infraestructural como dispositivo en la ciudad, pues lo mismo, ¿no? Un poco intentar detectar cuáles son esos puntos básicos que la ciudad necesita con más prioridad, ¿no? Detectar esos lugares de riesgos, esos lugares donde se pueden producir deslaves, inundaciones, etc. E intentar implementar estos mecanismos para solventar, contener o redireccionar los problemas que puedan tener, y con eso mejorar, con cada implantación, mejorar el entorno urbano de ese tejido para que ya no padezca de estas enfermedades, digamos, ¿no? Y con cada punto implementado tenemos solución pues, a accesibilidad de los barrios, a continuidad de las vías, etc. En segundas fases, el caso hipotético de poder desarrollar este plan a largo plazo, pues intentar establecer un sistema, una red de estos espacios públicos en toda la ciudad que pudieran definir lugares representativos para cada unidad vecinal. Y este es la planta un poco de Chimalhuacán, entre el cerro y el lago, y este dibujo intenta ser un mapa un poco de estas actuaciones, más que un planeamiento, una ordenación, como decía antes, se quiere superponer en las ambiciones explicativas del municipio y ir directamente a detectar puntos estratégicos para mejorar lo que puede ocurrir en el tejido, más que imponer soluciones a gran escala. Entonces, es donde cada punto puede aportar una solución concreta a cada contexto. Habrá puntos que solventarán conexiones de vías
deficientes hoy en día. Habrá otros puntos que se volverán estos deslaves a los bordes de las escorrentías, otros puntos que esponjarán un poco el tejido denso que hay en la actualidad. Y esta es la franja de la que hablaba Eric anteriormente, que se propuso como un eje tipo que va desde el eje del cerro Chimalhuachi hasta el lago. Y un poco esta planta nos da la visión de esta posible implantación de cada núcleo infraestructural, con estos círculos que simbolizan un poco la área de influencia, pensando que cada núcleo infraestructural de estos va a abarcar, va a abastecer de suministros o de programa y equipamientos a las unidades vecinales que nosotros detectamos un poco con un radio de 200 metros, que equivale aproximadamente a entre 2.000 y 2.500 habitantes. Entonces, intentar localizar estos puntos para que las distancias entre ellos supongan esta lectura de sistema o red de espacios públicos más o menos equidistantes, a unas distancias mínimas y máximas, para que cada ciudadano tenga al menos a 3 minutos o 4 minutos andando una de estas plazas, uno de estos centros al cual esta persona se siente identificado. Entonces, dentro de este tejido identificamos 5 tipos de tejidos distintos. Un poco intentamos buscar las diferencias morfológicas, intentamos singularizar la aparente homogeneidad que tiene la ciudad de Chimalhuacán en 5 secciones distintas, con distintas posibilidades más que formales, pues con parámetros distintos donde estos núcleos infraestructurales se implementarán. Entonces, el primer tipo de tejido es el que está en el límite norte, dando acceso un poco a la parte del lago Carrillo, que ya hay un proyecto de entubamiento del tren de aguas sucias que pasa por el límite. Entonces, ya aprovechando estos hechos de que la ciudad ya quiere o ya tiene el proyecto para cubrir el tren, pues plantearnos cómo sería este límite de la ciudad con este nuevo parque en potencia que hay en el norte. Lo que proponíamos es un poco que este límite, que ahora es liso, es cortado frente a este tren, aparezca un poco de rugosidad, que la ciudad fuera más rugosa, creando más intercambio entre ciudad y el borde del lago. El segundo tipo de tejido es el que hay en la planicie, que es el límite del que hablaba está aquí. Ahora estamos hablando de esta zona central de aquí, que es el llano, un terreno que antiguamente era el lago de Texcoco, donde la actuación es más buscar el vacío, vaciar, para esponjar esta densidad de los lotes que están totalmente edificados, pues intentar localizar espacios públicos y dotarlos de nuevos equipamientos. El tercer tipo es el que está vertebrado por el eje histórico, que es este eje que está aquí, es la avenida José María Morelos, y un poco, no tanto el frente, sino los detrás de este eje tienen varios límites indefinidos, y un poco el núcleo infraestructural tendría que buscar estrategias de conformación del vacío indefinido en la actualidad, conformarlo con la nueva edificación y siempre pensando en colgarlo un poco de la avenida Morelos, que es este eje histórico que vertebra la ciudad de este a oeste. El cuarto tipo son esos lugares al lado de las escorrentías, con muchos riesgos de deslaves. Es una oportunidad para que estos espacios públicos limiten y contengan
los riesgos de deslaves, al mismo tiempo que amortigüen este crecimiento hacia la escorrentía y con el potencial de poder aprovechar este agua de lluvia de la escorrentía, poder tratarla y suministrarla de nuevo. Y el último tipo es estos lugares de encuentro entre la ciudad y el cerro. Cómo la ciudad puede ser el límite con el mundo agrario y natural del cerro. Pues debido al fuerte desnivel, es un lugar susceptible para trabajar a distintos niveles. La posibilidad de introducir plazas que vayan interconectando lo que llamamos el paseo del cerro, que es la posibilidad de crear un paseo que vaya bordeando el cerro a cota cero, sin pendientes, y un poco que estas plazas fueran miradores, balcones hacia la visión del territorio, y aprovechando pues, los desniveles, introducir otra vez el sistema de recogida de aguas, tratamiento y reciclaje de residuos, etc. Y un poco acabar aquí con este sueño de un lugar no contextualizado, sino como idea de implantación de un sistema que estructura este nuevo territorio con pequeñas intervenciones puntuales, más que intervenir como plan general. A ver, buenas tardes. Decía mi compañero David Ortega se ha tenido que retirar porque tenía que trabajar, pero bueno, voy a intentar desde México explicar el proyecto. A ver, no sé si todos conocen el Distrito Federal o el área metropolitana del Valle de México. He estado escuchando la explicación anterior y entonces sirve bastante, ¿no? para la introducción del tamaño de la ciudad. Me gustaría, para enfocar el problema y cómo, desde qué punto de vista lo desarrollamos, el concurso, explicarles una noticia que saltó a la prensa pues apenas hace 2 semanas en México. Creo que no llegó a publicarse en España, pero en México fue portada de los periódicos nacionales. A ver, el asunto es que en Chimalhuacán, en uno de sus límites, en Ticoloapan, que es el municipio que está en el lado oriente, a la frontera con Chimalhuacán, también es Estado de México, a lo que sería la periferia de la ciudad, hubo un conflicto entre 2 grupos sociales por el control de los medios de transporte. Uno de estos grupos eran los antorchistas, que son los que tienen control del ayuntamiento del municipio de Chimalhuacán, y el otro pertenecía a la izquierda mexicana, era un grupo del PRD. Entonces hubo una serie de heridos, parece, está sin confirmar que hubo 2 muertos, uno sí, el segundo está hospitalizado hasta ahora, y a través de ese conflicto es para un poco para significar qué es Chimalhuacán y cómo funciona Chimalhuacán. A través de ese conflicto, estos grupos sociales, ese mismo día que fue, si no me equivoco, el martes 4 de septiembre, en la tarde, después de esa pelea, se desplazaron caminando por las vías principales de los municipios fronterizos, es decir, Ticoloapan, que fue donde hubo el conflicto, Chimalhuacán, que estaba al oeste de Ticoloapan, Ciudad Neza, que es la siguiente en esa mitad, y el municipio de La Paz, que está en el sur. Entonces, estas gentes, que no fueron más de 200 personas, consiguieron en unas horas paralizar y controlar todos estos municipios. Estos municipios que, para que se hagan la idea, tienen más habitantes que todo Madrid, ¿no? Estamos hablando de que Chimalhuacán estará rondando 1 millón de habitantes. Ciudad Neza aún es mayor y Coloapan está en pleno crecimiento. O sea, estamos rondando los 3-4 millones de habitantes. Entonces, 200 personas consiguieron cerrar las estaciones de metro
que dan acceso a todos estos municipios, cerraron y amenazaron en las vías principales a base de mensajes por las redes sociales, disparos al aire, etcétera, etcétera. Entonces consiguieron que todos los municipios entrasen en pánico y se cerraron todas las tiendas, se cerraron las comunicaciones y carreras por las calles, falsas noticias, los medios de comunicación no sabían qué ocurría, la policía no sabía qué ocurría, y esa fue la situación, ¿no? Por un enfrentamiento entre estos dos grupos sociales. Entonces, esto que empezó hace 2 semanas me sirve para explicar cómo funciona el Chimalhuacán. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Bien, bueno, esta sería el área metropolitana, pero la siguiente es un zoom a esto. Un poquito más cerca. Esto sería la Ciudad de México en esquema. Tendríamos, bueno, como había dicho, pues el compañero del lado de Texcoco arriba. La parte sombreada es el municipio de Chimalhuacán. En realidad son separaciones administrativas, porque todo forma parte de la misma área metropolitana. Entonces, Chicolapa, donde hubo el conflicto, fue al oriente de Chimalhuacán y consiguieron cerrar las estaciones de metro donde pone Pantitlán y la que está al sur de Chimalhuacán, que es La Paz, ¿no? Y por último, la última maniobra que hicieron fue ir a las escuelas y conseguir cerrar muchas de las escuelas y que todos los alumnos regresasen a sus casas, ¿no? Con todo el pánico. Bueno, esto duró como una semana, acabó con un par de detenciones, pero bueno, la sensación de la vulnerabilidad que tenían estos municipios, que con solo la intención de 200 personas de paralizarlos, lo habían conseguido, ¿no? Entonces, si ya entramos a Chimalhuacán, vemos que Chimalhuacán funciona de una manera prácticamente feudal. O sea, es un municipio que tiene 1 millón de habitantes y solo tiene 2 accesos, ¿no? Si vemos el dibujito que están viendo en la pantalla, actualmente para acceder a Chimalhuacán puedes o bien hacerlo por el poniente, por ese puntito blanco, o por ese es el poniente, o por el oriente, que entronca con la carretera a Texcoco, ¿no? Es esta que hace más o menos un norte-sur. Esos son más o menos los 2 accesos que hoy funcionan a Chimalhuacán. ¿Y cómo funcionan estos accesos? Pues de la misma manera que funciona el municipio. Hay 2 grupos sociales enfrentados, hasta hace muy poco solo había uno que controlaba todo el municipio. Ahora son 2. Uno son los antorchistas, que son los que controlan ahora mismo la cabecera municipal, son los que ganaron las elecciones, y son los que controlan el lado oriente de la ciudad, y por el otro lado son los antiguos dueños de la ciudad, digo dueños en un sentido literal, que estaban comandados por la loba, ¿no? La loba es una señora, una especie de cacique, bueno, literalmente un cacique, que controla Chimalhuacán, de hecho tiene más poder que los antorchistas. Ahora mismo está en la cárcel por una matanza que hizo en el 2000, y la que controla sus territorios es su descendiente, que es la hiena, ¿no? Que es el otro mote. Estos partidos políticos son pseudopartidos, ni siquiera aparecen como partidos políticos. En el caso de estos dos, los 2 dependen del PRI, que es el partido que acaba de regresar al poder, que nunca lo ha perdido el Estado de México, son 80 años. Entonces, ellos, sin depender directamente del PRI, sí le dan los votos al PRI, ¿no? Entonces, ellos tienen la gestión de estos grupos, especialmente el de la loba, tienen la gestión de los recursos, el control del agua y de las basuras. La recogida de basuras está controlada por ellas, el control de los mercados, lo que llaman en México el tianguis, también está controlado por ella, y el acceso poniente es el que conecta con Pantitlán, que es el principal, porque conecta con el centro de la Ciudad de México y con toda la posibilidad de trabajo, ¿no? y educación se da por ese lado. Entonces, digamos que el grupo de la loba es el que controla ese extremo, y los antorchistas, que tienen la cabecera municipal, el otro. Entonces, claro, 1 millón de personas están controladas por estos 2 grupos pequeñísimos, que son los que deciden cómo es la ciudad,
los que cobran tasas, impuestos sería excesivo llamarlos, los que controlan la educación también. Las escuelas están controladas también por la LOA, ella controla a los profesores que van a entrar, controla también a las tasas que van a pagar los alumnos, etcétera, etcétera. Y controla también los votos, porque incluso existen programas en los que venden lotes de terreno a cambio de votos, en este caso al PRI, ¿no? Esto, bueno, esta información se puede encontrar en internet, hablando con la gente del barrio. La LOA es bueno, ahora la hiena son los personajes intocables, ¿no? Entonces, esta es la situación de Chimalhuacán y surge la pregunta: ¿cómo entramos a solucionar una población con esta problemática prácticamente feudal, una ciudad amurallada, controlada en sus entradas y salidas, ¿no? Y además que ya tiene la población y la vivienda. O sea, en Chimalhuacán ya está, la trama urbana ya está hecha, ¿no? Ya está hecha. Entonces, pues en esta escala ya está lo que están viendo, ya está incluyendo dos propuestas que nos parecen fundamentales para desarrollar todas las demás. Una es la conexión con el resto del área metropolitana y con el resto de la Ciudad de México. O sea, en el dibujo ya aparecen dos puntos nuevos que completan los ejes cardinales de Chimalhuacán. O sea, imagínense que Madrid tiene 3 millones, pero una población de 1 millón de habitantes que solo tuviese los accesos. Bueno, la propuesta es completar el acceso norte con ese punto que lo conectaría con el circuito mexiquense, que es un megaproyecto del Estado de México que quiere construir una carretera, pero al que no da acceso a Chimalhuacán por el norte. Y el segundo acceso es por el sur, que además coincide con una vía de origen prehispánico, cuando todo el agua existía. La manera de conectar la Tenochtitlán, que es donde estaba el centro de la Ciudad de México y aún hoy es el centro, era a través de la salida sur y a través de un camino que daba la vuelta al cerro. Hoy en día esta carretera, este camino, ni siquiera está asfaltado y no tiene continuidad hacia el sur, que conectaría con una estación de metro, ¿no? Y ya serían dos alternativas posibles a las dos de la ciudad. ¿Qué pretenderíamos con esto? Primero, desarticular, ¿no? Todo el proyecto va a estar hecho a desarticular estos grupos de poder, ¿no? Por lo menos la gente que vive ahí, que no tenga la obligación de pasar por estos peajes, ¿no? Para salir de la ciudad, para ir a la escuela. Y por otro lado, pues dar acceso a la mayor cantidad posible de esta gente. Es una migración que apenas cumple ahora la primera generación, empieza en los 80, la mayor expansión de Chimalhuacán, y que tenga acceso a todos los elementos urbanos, que son la razón por la que la gente del campo migra a la ciudad, ¿no? Educación, trabajo, sanidad, y que ahora mismo en Chimalhuacán no existe esto, ¿no? A ver, la siguiente imagen. Bueno, esta imagen, este plano y la siguiente ya es la propuesta final, ¿no? Todo lo que vamos a ver después es un desarrollo por capas de todas estas visuales, que en realidad lo único que pretende es resolver el municipio en su lado más básico, ¿no? más esencial, a nivel de comunicaciones, nivel de plano de riesgos. O sea, Chimalhuacán tiene una bastante buena estructura urbana, formal, que está hecha sobre la estructura de los campos de cultivo antiguos, entonces tiene una lógica relacionada con el territorio muy buena, pero tiene el problema de que no tiene infraestructura de ningún tipo, ni de basuras, ni de recogidas de agua, y además, por la climatología del Valle de México, en época de lluvias, esto estaba la parte baja de Chimalhuacán, esta zona inundable, y la parte alta es zona de barrancas, ¿no? Entonces, las casas que se
están construyendo allá, pues todos los años hay una serie de tragedias que el agua se lleva a estas casas, ¿no? Porque al final la que ha hecho el urbanismo de esta ciudad ha sido la LOA, ¿no? Haciendo lotes en todos esos terrenos, ¿no? No hay una planificación de Chimalhuacán, no existe tal cosa. Entonces, nosotros lo que hemos intentado hacer es un plan estratégico a nivel pues, muy esencial para dotar a Chimalhuacán de todo lo que no tiene. O sea, un plan de riesgos, un plan de comunicaciones y un plan de usos, ¿no? Todo ello ligado. Lo primero que hicimos fue saltarnos el área que proponía el concurso, que era una pequeña franja, y entrar directamente en el municipio como una unidad y además relacionarlo con el resto de municipios. A ver si pasamos a la siguiente imagen. Este sería el plano que completa el anterior y sería la propuesta total. Y ya en la siguiente imagen, la siguiente, por favor. Sí, no, la siguiente. Esto sería el resumen. Entonces, la propuesta está organizada, primera parte, en 4 niveles. ¿No? 4 niveles que van a querer completar todas las necesidades del Chimalhuacán. El primer nivel es el amarillo, que sería infraestructuras. El segundo nivel es el verde, que sería el plano de riesgos, inundaciones, medio ambiente. El tercer nivel es el de usos y el cuarto nivel es social. Entonces, los 4 niveles son digamos, de trabajo, pero los 4 están sobre la misma trama y están relacionados. O sea, de manera que lo que se está haciendo en uno tiene repercusión en el otro y viceversa. Y eso en cuanto a niveles. Y en cuanto a escalas, también habría 3 escalas. La primera, la que hemos visto, que sería la conexión con el Distrito Federal. La segunda es esta que vamos a ver ahora, que entendemos que en el caso del concurso es la más importante para conseguir los objetivos. Y por último, la última, que sería la del nivel del barrio, en la que más que entrar en la arquitectura puntual, se desarrollan las pautas que se han hecho en la escala mediana sobre las que debería de avanzar, ¿no? El plan. O sea, sin entrar a definir cómo tiene que ser una arquitectura, cómo tiene que ser la calle. Son unas instrucciones de uso, ¿no? Que es lo que da nombre a la propuesta. El plano que estamos viendo es el de... ¿Perdón? Tienes que ir acabando en 5 minutos. Sí, perdón. Esa parte la paso muy rápido. Bueno, aquí veríamos los accesos principales, los 4 accesos, y la recuperación del anillo del Chimalhuacán, que es el que daría la nueva centralidad, ¿no? al municipio, y lo conectaría por la parte norte y la parte sur. Siguiente imagen. Aquí tendríamos el anillo recuperado, que coincide con la parte más fértil, con la parte histórica, la más asentada, y sobre la cual se crearía un nuevo transporte y se aumentaría la densidad. Siguiente imagen. Aquí vemos la conexión que hoy en día no existe con el resto del municipio. Apenas hay una serie de puentes mínimos, ¿no? Que atraviesan los canales que son canales de residuos, no de agua limpia, que hacen el límite, ¿no? Lo que sería la muralla de esta ciudad feudal. Entonces, todos los puntos de conexión que habría que desarrollar. Siguiente imagen. Esto sería el programa de transporte público que conecta con la ciudad, y que también conecta, desarrollaría lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Son, digamos, 3 anillos que vinculan a la ciudad por dentro y luego conectan con el poniente con Ciudad Neza, con el oriente con Coloapan y con el sur con la estación de metro que hemos hablado antes. Siguiente imagen. Siguiente. Esto sería se recuperan el plano de las zonas que tienden a estar inundables
entonces se hacen parques lineales que unen lo que sería el lago de Texcoco con el parque natural que estaría arriba del cerro y con parques estratégicos colocados al final de la pendiente, previstos para inundarse, que en la época no inundable tienen usos, ¿no? Entonces, este plano también sería de la zona no urbanizable, porque es una zona de riesgo. Entonces, se marca un límite entre lo construible y lo no construible, ¿no? A ver, siguiente imagen. Lo mismo, completa el plano anterior con las barrancas, ¿no? Y todas las zonas de máximo riesgo, que ahí sí hay que evitar la construcción y realojar a la población que ahora mismo ha construido ahí. Siguiente, ya es un plano de usos verdes más matizado, dando uso a cada uno de ellos, ¿no? Mucho recuperándolo, por ejemplo, sin extenderme, la zona arqueológica que actualmente existe en Chimalhuacán y que no está explotada, se completa con un parque, es la que estaría en el anillo de Chimalhuacán, justo en el eje norte-sur, ¿no? Eso sería la zona. Siguiente, por favor. Esto sería un plan de arbolado para evitar uno de los problemas que tiene el municipio, que son los vientos del norte, que hacen llevar todos los olores y la basura de los vertederos que hoy en día existen en el lago de Texcoco, ¿no? y que crean un problema de higiene. Entonces se utilizan las especies de arbolado para mitigar un poco esos vientos, ¿no? Mientras no se soluciona el problema de los residuos, que el problema que Chimalhuacán recibe residuos de todo el Valle de México, ¿no? Aún no está solucionado. Entonces, ese sería un problema metropolitano, además de municipal. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto sería la apuesta estratégica de la centralidad ligada a la vialidad, ¿no? Entonces, ligados a los accesos y a los límites del edificio, se proponen estos cuatro nodos coincididos con los puntos cardinales y lugares de intervención estratégica, ¿no? De acceso al municipio, funcionales, posibles lugares de desarrollo de industria. Y luego, en lo que sería el anillo de origen prehispánico, es una intervención que van a ser, digamos, los espacios públicos y las dotaciones públicas, las cuales Chimalhuacán no tiene. Entonces, la propuesta es que llevar la solución al lugar incluso antes de que llegue la arquitectura. O sea, si en esos 5 puntos, que son equidistantes para el municipio, se está prevista sanidad, educación, justicia, llevarlo, aunque sea de una manera móvil, a esos puntos, ¿no? Antes de que exista un edificio, antes de que exista una plaza. Lo primero sería pavimentar y completar la estrategia vial del municipio y luego, sobre ese lugar, llevarnos todos los programas sociales. Siguiente, por favor. Esto sería la propuesta de densidad, ¿no? del municipio ligada a esta red de pavimentación. Uno de los problemas que tiene Chimalhuacán es que, por ejemplo, el municipio tiene un programa de inversión económica, está gastando mucho dinero en pavimentar calles, pero estas calles no se pavimentan con criterio, o sea, es una red de clientelismo. Entonces, lo que estamos proponiendo es una serie de prioridades para pavimentar ciertas calles que son las que hemos detectado que pueden servir al conjunto del municipio. El anillo que hemos hablado, los 4 accesos, este segundo anillo que ya estamos incluyendo en esta propuesta, y en base a eso empezar a desarrollar y a colocar los nuevos usos, ¿no? en esa estructura y jerarquía urbana. Siguiente, por favor. Esta ya es una segunda red con la previsión y reubicación del tianguis. El tianguis es el mercado en la calle, ¿no? Que tiene un origen prehispánico y que probablemente sea el uso más potente que tiene Chimalhuacán y en general todo el Estado de México, porque es un uso popular que no necesita de un Estado para darle soporte. Siguiente, por favor. Otra jerarquía ya equidistante de solución de estas propuestas para completar una red que existe
pero que no es completa, ¿no? En unas zonas existen muchas escuelas y en otras no. Siguiente, por favor. Siguiente. Este sería el esquema buscado, ¿no? Los rojos serían los grupos de poder existentes ligados a una territorialidad y los nuevos nodos intentando proponer una visión de Chimalhuacán horizontal, ¿no? Para contrarrestar esos grupos. Sustituir una sociedad con un mecanismo feudal por una sociedad democrática, ¿no? Si se quiere, desde un punto de vista básico, ¿no? Siguiente, por favor. Estos serían los barrios existentes y cómo la ¿Perdón? Que tenemos que ir acabando ya, perdón. Sí, está bien. No, yo creo que con este plano podría terminar. O si queremos ver las últimas muy rápidas, pero sería la idea de que los municipios que funcionan de una manera cerrada son atravesados por las nuevas realidades y espacios públicos, ¿no? Si quieres pasar, la siguiente es un poco de prisa ya solamente para ver la última escala como siguiente, esto sería la siguiente. Y esto sería lo mismo que he ido explicando, pero en una escala de barrio, ¿no? Sin entrar a definir cómo debe ser, sino una estrategia de niveles que debería aplicarse en esto, ¿no? Más como unas instrucciones de uso que como una forma. Siguiente. 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 Ahora hemos visto la de vialidad, sería el desarrollo de las redes, ¿no? Siguiente. El nivel de los parques inundables con sus segundos usos, ¿no? En la época de 2010. Siguiente. Siguiente. La propuesta para la basura, la propuesta para el parque del cerro en la parte de arriba. Siguiente. Esto sería el desastre de los nodos, ya sería la parte de uso siguiente, de los 5 nodos que hemos comentado. ¿Cómo se desarrollarían estos nodos? Es decir, antes de la arquitectura está el programa, ¿no? Ahí está ejemplificado con una estructura móvil, que puede ser un camión, ¿no? Que de hecho, Chimalhuacán, la red de salud ya funciona con un camión. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Es la progresión de estos nodos, ¿no? El aumento de densidad. Siguiente. Cómo se completa los nodos, digamos, de usos públicos con las otras vías que hemos visto antes de los parques lineales de Siguiente. Siguiente. La propuesta de transformación de la sociedad de una estructura piramidal con una horizontal. Siguiente. Lo mismo. Siguiente. Siguiente. Una vista aérea, ¿no? Esta transformación. Siguiente. Y este sería un esquema de todo el proceso, ¿no? de funcionamiento y cómo integrar una propuesta arquitectónica que contempla distintos niveles y cómo se integra a una sociedad como la de Chimalhuacán con unos actores sociales que no son, digamos, los de la ciudad, no ya digamos europea, sino los del Distrito Federal, que sería la parte central del Valle de México. Yo creo que con eso está un poco explicado. No sé si hay alguna pregunta que tengas de la explicación o la propuesta. No, ahora comentaremos un poco las propuestas de México, pero en principio ha estado estupenda tu exposición. Vamos a ver. ¿Alguien quiere
quizás estaba Eric. Creo que no está. Simplemente colaboramos también en la redacción de las bases con Eric, y al final este emplazamiento, igual que todos los demás, tiene una superposición de problemas. Estaba el problema físico, que era al final un lago desecado sobre el cual no se puede construir más allá de una planta porque se hunde por las inundaciones. Está el problema logístico de intendencia, que como muy bien han apuntado, simplemente con una población tan grande tenía exclusivamente 2 puntos de acceso. Estaba el problema social de los grupos de control, y junto con todo eso, al menos una de las cosas que flotaba por encima de las bases es la necesidad de intervenir en este problema, que no estaba muy definida. Se tomó un eje, pues eso, como una frase que se dice de como muestra un botón, porque podía haber sido cualquier otro, pero sí que en una estructura radioconcéntrica parecía como lógico plantear un corte que fuese capaz de extrapolarse. Y yo creo que las dos propuestas premiadas han tenido la capacidad de dar esa... había dos aspectos muy importantes. Por un lado, la replicabilidad, es decir, que la solución que se plantease fuese una solución capaz de repetirse en diversos puntos y no estuviese exclusivamente focalizada en uno de los puntos de la ciudad, cosa que las dos lo vemos. Y la segunda es que, además de la replicabilidad, fuese capaz de englobar todo el área. Y vemos que, por un lado, la última propuesta que nos han explicado es capaz de revitalizar todo el área a través de ese control radioconcéntrico, es decir, han sido capaces de comprender todo el territorio, no con un corte transversal como podría ser el eje, sino con cortes anulares e interviniendo de esa forma. Y la primera propuesta es casi como lo mismo, ¿no? Es como cómo cubrir la superficie, pero en lugar de establecer decisiones radiales, son decisiones puntuales que a través de la repetición de toda la superficie consiguen de alguna forma unificar el territorio. Y eso era una de las, y ya se verá en las mesas de negociación, pero es una de las claves, es decir, qué tipo de actuaciones consiguen tratar todo el territorio como uno sin necesidad de tener una pauta espacial excesivamente ligada a una calle o a un trayecto. Y yo es lo que destacaría, que las dos propuestas, siendo espacialmente muy diferentes, consiguen cumplir unos objetivos comunes. Yo quisiera expresar una opinión genérica, pero cuando en este ejemplo, ¿no? Es que es un reto tremendo de gobernanza, o como le queráis llamar, de control del espacio, de la vida. El primer problema que internacionalmente es un riesgo es que el derecho a la ciudad, yo digo, no existe si no se tiene derecho a tener un plan. ¿Entendéis? Un plan que puede ser un plan en la escala proyectual, un plan de intervenciones, en este modelo que acabamos de ver ahora último, casi es el plan de ordenación, gestión de toda la operación. Este es un riesgo potente. Si tenemos fuera ahora de la inundación, del derrumbe, de muchas cuestiones, es evidente que inmensas dimensiones de espacios, de asentamientos, de lugares del mundo, tienen una lógica de organización que no tiene plan o tiene un plan oculto, digamos, de intereses. ¿De acuerdo? Y si en la mañana yo me apuntaba a que es un ejercicio vibrante y muy educativo para todos nosotros cuando se simplifica y se sintetiza la propuesta, incluso con un lenguaje fácil de comunicar, de cuáles son las palabras clave de la intervención, porque eso quiere decir un pozo muy grande. Fijaros, cuando la esquematización del plan también es ágil, en algunos momentos aparecía claramente en la pantalla, ¿no? También es un valor muy grande. De hecho,
a mí me parece que también sintetizar el plan es un valor muy grande, ¿comprendéis? Porque otra vez se produce una destilación de qué intervenciones y de qué objetivos, de qué riesgos hay que superar. El riesgo de no tener derecho a la ciudad, de no tener derecho al plan. Porque pensad que la ciudad no es solo el lugar del negocio urbano, sino es el lugar de las condiciones de vida, y la población más pobre, si no tiene posibilidad de ver el plan de la ciudad, se le quita algo inmensamente que tiene un valor muy grande, ¿comprendéis? Se le reduce a sus condiciones de posición en una parcela con determinadas condiciones de peligro, o de pobreza, o de distancia, o de segregación. Puede haber la idea expresada así de derecho al plan cuando el ejemplo es claramente de escala urbanística en el esquema, pero puede haber también la idea de derecho, digamos, al proyecto que interviene como plan, porque es un modelo repetitivo, etcétera, que tiene un sentido general de recualificación del espacio. De hecho, el hecho de que se superen los límites, que hoy en la mañana también ha salido, siempre hay como un temor, ¿no? Es dificilísimo en un concurso poner los límites, pero cuidado, precisamente en los límites hay muchísimas oportunidades. Yo lo que he aprendido escuchando durante toda la jornada, y si lo repasáis, veréis que en gran parte de los temas, precisamente en el territorio de intersección de la ladera, el bosque con la trama urbana, de la intersección, de la conexión metropolitana, nodos de conexión en la escala metropolitana, etc. Si el límite es muy rígido, corta las posibilidades de creatividad y de encontrar oportunidades. O sea que yo transmitiría, digamos, al entorno de este proceso de Opta de tranquilizarse en lo de los límites y no tomarse muy gravemente el problema del límite. Al contrario, yo creo que el límite ha descrito que hay franja, que hay intersección, que hay, si nos ponemos intelectuales, tercer paisaje, Jules Climent, por ejemplo, estas ideas neoecologistas en el tema del espacio libre.